Ahí está grabando, vamos a pasar a compartir la pantalla. Al final de la explicación abro los micrófonos de nuevo y si quieren charlamos otro ratito. Si la reunión se llegase a terminar por el tiempo, enseguida yo preparo otra, aunque sea de 10 minutitos, la cuelgo en Classroom, los invito otra vez y seguimos hablando. Eso para el que necesite, el que no, ya termina. Vamos a compartir pantalla. Acá. No se preocupen que van a ver mi pantalla todos, no es que les pasa nada a sus computadoras. Acá. Bueno, acá estamos. La clase pasada empezamos a hablar de esto que era noun phrase. ¿Qué era una noun phrase? Dijimos que una noun phrase es una frase que se forma por varias palabras en la que la principal es un sustantivo, un noun, por eso se llama noun phrase. Que la palabra principal sea un sustantivo quiere decir que no va a haber alguna otra palabra fuerte, como por ejemplo un verbo. Entonces el núcleo va a ser un sustantivo. Si hubiera un verbo, sería una frase verbal, o ya sería una noun phrase que después tiene un verbo y arma otro tipo de oración. Esto es una pequeña frase que muchas veces aparece dentro de las oraciones, no es que la noun phrase está ahí sola, sino que está dentro de la comunicación, dentro de un texto, dentro de una oración, dentro de cualquier mensaje. Acá yo tomé una de las que vimos la clase pasada, en cuanto estoy sacando del texto de la clase pasada para no empezar con palabras nuevas ahora, sino trabajar sobre lo que ya veníamos viendo. Esta frase, the best route, ¿por qué le marqué colores yo? Porque quería que se notara que route es la palabra más importante, esto significa la mejor ruta, lo vamos a escribir acá, la mejor ruta o el mejor camino, y lo que yo quería hacer notar es que el núcleo es la palabra más importante, acá vamos a escribir la N de núcleo, o nucleus en inglés, y que las otras dos palabras lo que hacen es acompañar a este sustantivo para modificarlo, para contarme cómo es. No es cualquier camino, sino que es el mejor camino o la mejor ruta. Entonces estas otras dos palabras son modificadores. Estas celdas de acá, después vamos a ver para qué sirven. Por ahora sepamos que entre una frase nominal vamos a marcar el núcleo y vamos a marcar las otras palabras como modificadores. Este noun, este sustantivo, suele estar al final de la frase, como acá. Sabemos que en inglés los modificadores siempre anteceden al núcleo, quiere decir que aparecen primero. Cuando ustedes quieren decir, por ejemplo, ojos azules en inglés, dicen blue eyes, entonces siempre antes el modificador. En este caso también se ven el modificador primero, el núcleo después. Esto está bueno y sirve como regla general porque cuando ustedes después tienen que identificar alguna frase dentro del texto, tengo gente en la sala, espera. Ahí está. Ustedes tienen, perdón, sigo. Ustedes cuando tengan que encontrar una frase nominal, les sirve para empezar a ver el tipo de traducción que vayan a hacer. Esto no significa que ustedes van a andar cazando frases nominales por los textos, pero cuando tengan que traducir, les va a servir a no cometer errores, a entender cuál es el orden de las palabras o a fraccionar la oración en estas pequeñas frases que después les agilizan mucho la traducción. A veces después no tienen que usar ninguna otra herramienta más que pensarlo y razonarlo solos. Entonces, vamos a ver otros ejemplos que ustedes sacaron del texto. ¿Se acuerdan que para hoy tenían que buscar otras frases? Me imagino que alguna de estas puede estar. Esta yo la saqué de acá, de todo este texto que teníamos acá y un poquito de más abajo. Morning coffee. Cuando yo digo morning coffee, estoy hablando del café, por supuesto, no de cualquier café, sino del café de la mañana. Fíjense que no tengo un adjetivo para hablar no digo el café mañanero ni nada de eso. El café de la mañana, no necesariamente entonces este modificador del núcleo tiene que ser un sustantivo, un adjetivo. El núcleo sigue siendo, lo vamos a volver a marcar, sigue siendo un sustantivo.
El núcleo es un sustantivo. Y el modificador, en este caso, morning, de la mañana, también es un sustantivo. La mañana es un sustantivo. ¿Cómo sé si es un sustantivo? Y tiene singular y plural, le puedo poner la, o el, o los, adelante. Bueno, acá tengo entonces una frase nominal, está conformada por dos sustantivos. Uno, que es coffee, que es el más importante, y morning, que lo modifica. Entonces esta frase significa el café de la mañana. ¿No? Y me falta el espacio. Y ahí me falta la tilde. Bueno, seguimos. O sea, vuelvo acá. Que acá haya dos celdas es por una cuestión de que yo dibujé la tabla así. Este espacio final de la tabla, esta tercera fila, es para que yo escriba la traducción. Si la escribo en un cuadradito o en todos los cuadraditos no pasa nada. Acá sí, porque estoy hablando específicamente de cada palabra. Próxima. A web tablet. ¿Qué significa esta frase? Ya sé, como dijimos que el núcleo viene al final, eso es lo fácil, ya sé que estoy hablando de una tableta, de una tablet. ¿Qué tipo de tablet? Y una tablet que anda por la web, que navega por la web, una tablet que es inteligente, bueno, tiene muchas traducciones. Lo mismo, chicos, marco el núcleo, marco los modificadores. ¿Ven? Acá este sustantivo, este núcleo, tiene dos modificadores. A, que es el artículo, que significa uno o una. Web, que es otro sustantivo, que significa red. Y tablet, que es el núcleo. Entonces puedo otra vez hacer la traducción acá, si quiero. Bueno, elijo este, es lo mismo. Una tablet para la web. O que sirva en la web, o que ande en la web. Uno cuando traduce lo va adaptando al contexto, ¿no? Próxima. Your favorite TV shows. ¿Cómo vamos a traducir esta frase? Vamos a buscar el núcleo, al final. Esta palabra ya sabemos lo que significa, porque por suerte es transparente, nosotros la usamos mucho en castellano, en realidad significa muestra, pero nosotros la decimos como show. Your favorite shows, tus shows favoritos. Otra vez, marco el núcleo, marco un modificador, marco un modificador y marco otro modificador. ¿Ven lo que les decía hoy? El modificador a veces es un sustantivo, como red, a veces, como acá, como morning, que también es un sustantivo, y otras veces el modificador es un adjetivo, como favorite, o también your, que es otro tipo de palabra, es un posesivo. Ya después vamos a profundizar un poquito más en esto, y lo que les parece por ahora capaz fácil se va a enroscar un poquito, pero con paciencia estudiándolo van a poder. Otra frase. Esperen que abro la sala de espera que hay dos más. Ahí llegaron Pablo y Naira. Vamos a traducir esta frase. Perdón, volviendo acá. Tus shows o tus programas o tus no sé, favoritos. Espero que hasta acá vayamos bien. Si no, ustedes vayan tomando nota y acuérdense, así después al final me pueden preguntar. Próxima frase. Van siendo cada vez más largas. Your wristwatch size cell phone. Wristwatch, que les parece una palabra rara, es una palabra compuesta por watch, que es reloj, y wrist, que es muñeca. Es como reloj pulsera, reloj de muñeca. Entonces la frase esta, que arranca con este núcleo de acá atrás, lo que significa es tu celular o tu teléfono celular del tamaño de un reloj de pulsera. Ahí. Y acá vamos a empezar otra vez a indicar cuál es el núcleo y cuáles son los modificadores.
esta palabra, que a ustedes les parece que podrían ser dos, en realidad se contabiliza como una, es una palabra con un guioncito en el medio, van a ver muchas en inglés así, y cuenta como una sola. Sigamos. Nos queda poquito. Your paperless electronic book, lo mismo. La última es el núcleo. Esta también son todas del texto, de lo que leímos antes, por eso no paro mucho en explicar el significado. Libro, tu libro electrónico sin papel significa esto. Yo esta palabra cuando haga la traducción, capaz que ni la quiero decir porque no es necesario. Por ahí puedo decir digital o puedo usar alguna otra cosa. Piensen que la traducción nunca tiene que ser literal, sino que se tiene que adaptar al contexto. Si hacemos una traducción literal, probablemente nos quede raro lo que vayamos a querer decir. Entonces, puedo escribir, si quiero, en la traducción, no sé, tu libro electrónico, por ejemplo, y nada más, porque por ahí decimos ebook y nada más. Y entonces acá sí, empiezo con las palabras, se me corrió un poquito la celda. Bueno, el núcleo, electronic es un modificador, paperless es otro modificador, y your es otro modificador. Todos los modificadores hablan de cómo es el libro. Es tuyo, es sin papel, es electrónico, ¿ven? Va haciendo que el significado sea cada vez más específico. Acá hay una más cortita, Electronic Giants, más fácil de procedimiento. Ahora voy más rápido porque ya me imagino que captaron cómo es la cuestión. Gigantes. Vamos a poner una palabra en cada celda nomás. Por organización. Por ahí no me detengo en las tildes y eso, chicos, después ustedes lo corrigen o lo corrijo más tarde yo. Última, A New Era. Esta también es del texto, ya estaba como por acá abajo, a ver si... por acá, ¿ven? Entonces, vamos a analizar esa. Tiene el núcleo, lo vamos a pintar, así nos quedan todos iguales. El modificador y el otro modificador. La puedo traducir una nueva era. Listo. Hasta acá es cómo veo la noun phrase y cómo funciona esto de que cuál es núcleo y cuál es modificador. Ustedes para hoy tenían que buscar frases como estas que yo resalté recién y tenían que leer cuál es la definición de noun phrase del booklet de ustedes en la página 8. Yo para que no anden yendo y viniendo con las páginas, si quieren solamente prestar atención al video, copié del booklet la definición acá. Así que la podemos ver. Estaba un ejemplo primero, Trojan virus, modificador más sustantivo, y después la definición que decía, a noun phrase includes a noun, incluye un sustantivo sabemos que puede ser a person, a place or a thing, una persona, un lugar, una cosa, and the modifiers which distinguish it, y los modificadores que lo distinguen, que lo modifican, valga la redundancia. Eso es una noun phrase, eso es lo que, si yo tengo en claro la definición, después las encuentro más fácil, porque no puede tener otra cosa que no sea el sustantivo y los modificadores. Vuelvo al principio, no puede tener un verbo, no puede tener un adverbio, no puede tener obviamente una frase verbal, no puede tener, no sé, una palabra interrogativa como what, when, no. Tiene que ser un sustantivo y sus modificadores y nada más. Vamos a ver algunos ejemplos, como dice acá. Consider, estoy acá. Consider the examples before, o sea, los que vimos recién, estos que les marcamos, and say if all the modifiers are the same word type. Is word order the same as you translate the phrases? Me voy a quedar primero con esta última pregunta. ¿Es el orden de las palabras el mismo cuando traducís las palabras? Miren, volvamos a cualquiera. Acá, sí, una nueva era, es el mismo orden. Acá, no, gigantes electrónicos, el orden cambió, totalmente opuesto. Acá,
Fíjense, tú sin papel, electrónico, libro. No, para traducir tengo que cambiar. Entonces, ¿es el orden de palabras el mismo cuando traducís las frases? No. En castellano tengo que tener mi orden de palabras para que sea coherente, si no, me queda cualquier cosa. Ahora vuelvo a la primera pregunta. En castellano dice que consideres los ejemplos de antes, ahora vuelvo, y que digas si todos los modificadores son del mismo tipo de palabra. ¿Qué es tipo de palabra? Tipo de palabra quiero decir si es sustantivo, si es adjetivo, si es adjetivo posesivo, si es pronombre, si es artículo, si es gerundio. Ahora después las vamos a ver todas y van a quedarles en el apunte como para que las vayan leyendo con tiempo. Por ahí ahora esta parte que viene es medio como un bombardeo de información, pero después con tiempo ustedes la van a releer y la vamos a practicar tanto que van a ver que no van a tener preguntas. Fíjense cualquiera de estas frases. A new era. Tipo de palabra. Este yo ya lo sé. Habíamos dicho que era el núcleo, pero también sé lo que es, porque un núcleo yo sé que es un sustantivo. Están pensando, ¿no? Ahora, los modificadores, ¿qué son? Bueno, new significa nuevo. ¿Qué es nuevo? Nuevo es un adjetivo. Yo sé que por ahí les estoy pidiendo algo que es difícil, o sea, en realidad no es que es difícil, sino que capaz que está lejano a ustedes, porque esto es algo que se ve en la secundaria y por ahí se ve al principio en la secundaria, en los primeros años, no es algo con lo que estamos todo el tiempo familiarizados. Yo, obviamente, sí por mi profesión, pero ustedes supongo que no tanto, entonces por ahí les va a costar al principio acostumbrarse o buscar dónde tengan guardado en los recuerdos, en el estudio, lo que era el tipo de palabras. El que se lo acuerda, buenísimo. El que no, empiece a repasar qué es un adjetivo, qué es un sustantivo, qué es un pronombre y demás. Y por último, esta palabra de acá es un artículo. Los artículos son el, la, los, lo, uno, una, unos, unas. En inglés, a, an y the. Entonces este es un artículo. Después vemos qué tipo de artículo. Por ahora es así. ¿Ven? Hacemos una más. Este yo ya sé que es un sustantivo. Siempre el núcleo sustantivo, así que esa parte la tengo ganada. Y electronic, electrónico, es un adjetivo. Espero que hasta acá vayamos bien. No voy a seguir con las otras porque prefiero ir explicándoles caso por caso. Esto les decía recién. Habrán notado que cada frase de las que analizamos desde el inicio de la clase tiene debajo una tabla con 3 filas. En la primera fila pusimos nucleus or modifier. Esta tabla no es obligatoria, pero ayuda mucho a organizar el análisis. La segunda fila es para escribir el tipo de palabra, adjective, article, noun, gerund, etc. El núcleo siempre será sustantivo, pero los modificadores pueden ser de diferentes clases. Y esto es lo que veíamos recién acá. Primera fila, la función, si es núcleo o modificador. Segunda fila, tipo de palabra. Tercera fila, traducción. Esto ya les repito, es para que se organicen. Ustedes lo pueden analizar como quieran, pero está bueno así porque lo ven con un poco más de estructura. Bien. La modificación, los modificadores. Nouns can be modified by different types of words. Los sustantivos pueden ser modificados por distintos tipos de palabra. Y acá van a ver unos cuantos tipos de palabras, así que vamos tranquilos. Este apunte está en el booklet también, después lo leen. El primero es el artículo. A, an o the. Uno, estos dos, los dos significan lo mismo, los dos significan uno, una, unos, unas. O the. Después vemos la diferencia si quieren, si no se la acuerdan. Por ejemplo, the netbook, the www, a console, an architect. Estas son frases nominales muy sencillitas con un núcleo y un modificador. El núcleo es un sustantivo, el modificador es un artículo. Other nouns, o sea que un sustantivo esté modificado por otro sustantivo. ¿Se acuerdan de morning coffee cuando dijimos hoy al principio? Bueno, es lo mismo acá, miren. Console display register. O clock signal generator. Program address counter. Error list code. No voy con todas así no tardo tanto. Ustedes después las van leyendo y se van fijando. Por ejemplo, registro de pantalla de consola, por ejemplo.
y son 3 sustantivos. Uno es núcleo, los otros 2 son modificadores, pero todos son sustantivos. Quantifiers son los cuantificadores, son las palabras que indican cantidad, many, much, several, muchos, varios, pueden ser some, algunos, all the clock signal generators, todos los generadores de señal de reloj. Most program address counters, la mayoría de los contadores, bla, bla, bla. Several error list codes, varios códigos de listas de errores, y así sucesivamente. El modificador también puede ser un adjetivo, adjetivos calificativos, posesivos, etc. Por ejemplo, automatic data processing. Automatic es un adjetivo y modifica processing. Available machine time. Available es un adjetivo y modifica a time. Central control unit. Central también. Y modifica. Uy, acá está mal escrito. Después revisen el escrito. Central processing. Lo mismo. Adjetivos que modifican otros. Hoy hablábamos de blue eyes, electronic giants. Esos son adjetivos también que modifican a otros sustantivos. Demonstrative pronouns. Los pronombres demostrativos. Este, estos, eso, esos, o aquello, aquellos. This delay time. This está modificando a delay time. Time exclusivamente. Después, como en los casos anteriores, como en todos los que vimos recién, la frase nominal en este caso tiene 3 palabras. Este es el pronombre demostrativo. Este es el núcleo. Y delay es otro modificador. Ahora ustedes pensarán cuál es de todos los que vimos. Those tapes, aquellas cintas. Bueno, modificador, núcleo. Núcleo sustantivo, modificador, pronombre demostrativo. That absolute value computer. Núcleo, acá. Este es modificador, este es modificador, este es modificador. Hyphenated words. Hyphenated viene de hyphen, hasta ahí, que significa guión. Son las palabras con guión. ¿Se acuerdan que hoy vimos una? Wristwatch size, algo así. Lo llevo para, así me acuerdo, acá. Wristwatch size cell phone. El tamaño del reloj de muñeca. Bueno, cuando no hay un adjetivo se pueden combinar palabras con guión y así como inventar o crear el modificador. Estábamos entonces acá. Las palabras con guión, miren por ejemplo este. 3.1 inch tape, cinta de 3.1 pulgadas. ¿Ven? 3.1 inch es todo el modificador. Y se pone directamente tape núcleo como sustantivo y 3 inch modificador hyphenated word. Después ustedes leen el resto de los ejemplos y en todo caso más tarde o mañana, pasado, cuando quieran, me van preguntando las dudas. Y las últimas 2 formas de modificación son el presente participio y el pasado participio. El presente participio son las palabras que terminan con ing, pero que no son más verbos. No son más verbos, eran verbos, no lo son más. Al tener la forma ing, empiezan a funcionar como sustantivos. Por ejemplo, si yo digo smoking is bad, el fumar está mal. Y ahí tiene, aunque yo lo traduzca y lo piense como un verbo, tiene un valor de sustantivo, porque lo puedo reemplazar por la palabra esto. Esto es malo, el fumar es malo. Relaxing time o speaking time, tiempo para hablar, tiempo para relajarse, son modificadores, ¿ven? ¿Qué tipo de tiempo? Y el tiempo de hablar o el tiempo de relajar. Cuando yo hago el análisis, indicaré núcleos y modificadores y le pondré al modificador, en este caso, present participle. En el caso del past participle, que es las palabras que terminan en ed, eran verbos también, y en pasado terminan en ed, en participio, o en la famosa lista de verbos, tercera columna, esto después lo puedo explicar si no se acuerdan. Perdón.
también funcionan como modificadores. Por ejemplo, miren, User Defined Function. Si tuviéramos solo Defined Function, para no complicar. Función definida. ¿Sí? Es el participio. El participio en castellano termina con ado o ido, a menos que sea irregular. Por ejemplo, written program, programa escrito. Ahí no termina con ado o ido, pero es ese tipo de forma de verbo, verboide se llama. En el caso de que tiene justo el user adelante, bueno, puedo traducirlo todo diciendo función definida por el usuario, programa escrito por el usuario. Ahora van a resolver solos hasta el inciso 14. La idea es que ustedes puedan traducir y analizar las frases que aparecen a continuación, recordando que este análisis se hace con una tabla que tiene 3 filas imaginarias o a la vista y tantas columnas como palabras tenga la frase. Entonces ustedes fíjense, ya la primera la vamos a sacar porque con esto de la barra se van a enroscar y no quiero que el primer día me odien tanto, entonces la sacamos. Pero por ejemplo, Multitasking Operating Systems. Vamos a hacer juntos, vamos a insertar la tablita y ya después abro los micrófonos y charlamos un ratito de qué les pareció esto. ¿Qué hice? Bueno, cualquier cosa. Ven que chicos, yo soy de inglés, no de compu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Empiezo, núcleo, la última. Esto lo sabemos hacer. La primera parte es re fácil. Modificador, modificador. Ahora vuelvo acá. El núcleo siempre es un sustantivo. Multitasking, operating system. Como las dos terminan con ing, son iguales, ¿ven? Son las dos este tipo de modificador. Entonces directamente le escribo. Present participle. Present participle. Y si quieren abajo le hacen la traducción. Sistemas de operación multitarea. Y si no quieren, no la escriben, la piensan y nada más. Ahí seguirían ustedes solos. Dejo de compartir pantalla. Nos quedan 9 minutos de reunión. Les abro los micrófonos. Si supiera, si me acuerdo cómo. Bueno, si ustedes lo pueden hacer solos, háganlo solos. Estoy buscando, no sé. ¿Se pueden habilitar los micrófonos solos? Sí, una vez que vos habilitás, Sí. nosotros tenemos un microfonito y lo tocamos y está libre. Listo, lo que pasa es que no me acuerdo cómo lo tenía que habilitar yo. ¿A mí me escuchás? Sí. Entonces ya lo habilitaste. Ah, bueno, listo. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Mucho lío? No, lo único, a mí me costó encontrar las palabras tan técnicas y tan específicas y de manera La tarea que compuesta. tenías que hacer para hoy, me decís. Sí, no, estuve mirando esto que vimos recién para Sí. traducirlo Sí. y me costó bastante encontrar algunas palabras. Bueno, por ahí principalmente tiene que ver con tiempo. Pónganse el tiempo, piensen que les estoy tirando un montón de información en 20 minutos. Pónganse tranquilos a leer después y tenemos tiempo para que me pregunten. Yo no los voy a correr con las actividades de una semana para la otra, ni nada. Ahora les voy a dar tiempo y vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Se lo entregamos por Classroom? No, chicos, por ahora no. Ahora yo después les voy a decir cómo lo vamos a entregar. Probablemente Dale. lo veamos juntos tipo foro en preguntas. O yo Claro, les porque paso lo las tengo respuestas. hecho, pero no sabía si hay que entregarlo. ¿Ya lo hiciste? ¿Sí? ¿Quién me está hablando? Ah, Héctor. Bueno, después yo te digo cómo lo tenés que entregar. ¿Alguna otra cosa? Voy a cortar la grabación así después les subo la clase